Adeptómanos, bienvenidos a este tu espacio, en donde las expresiones artísticas, culturales, políticas, económicas, de salud y deportivas son a través de tu voz. Adeptomanía, el recinto de la pluralidad, donde más, solo aquí en Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. ¡Comenzamos! Good morning por la mañana, bienvenidos a Adeptomanía, el recinto de la pluralidad, en donde más, en Promo Estéreo, en donde la estrella eres tú. Sábado 13 de abril del 2024, 18 grados centígrados en la Ciudad de México, posiblemente nublado por la tarde, no va a llover, pero un poquito de vientos por la tarde. Saquen un poquito el suéter porque en la tarde va a ser algo de frío, algo de viento. Y estamos muy contentos. Le doy las gracias a mi operador en cabina, Benjamín. Estamos platicando fuera de micrófonos. Estamos platicando acerca de las actividades. Y síganlo en redes a Benjamín. ¿Tus redes, Benjamín? Benpires. Ok, perfecto. Naín Reyes, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, aquí con la noticia de que al Alfonso Márquez lo vincularon como posible feminicidio. Ese es un recordatorio a todos los varones que cuando tengan un conflicto con una fémina en la calle, miran las consecuencias, ¿no? Medir las consecuencias. Eso a mí me hizo reflexionar esta semana, ¿no? En esta noticia de Alfonso Márquez, cómo el señor se sentía el rey de las redes sociales, de yo tengo todo. Es como lo que yo critico de la posmodernidad, ¿no? Sentían el poder y por una vil sandez, ahorita ya está vinculado como tentativa de feminicidio. Hasta Sí. 40 años. Pero bueno, Por mí que lo fusilen. Es un cobarde y un correlón. le damos la bienvenida a Octavio Tolentino que hoy nos acompaña. Programa número 101, mi querido Naín. 101. 101, comenzamos el ciclo porque es el programa 101. Hace 8 días tuvimos el aniversario de 100 programas al aire y este es el 101. Hoy le damos la bienvenida a Octavio Tolentino de Amigos de la Historia. Muchas gracias a eso, Octavio, No, por al estar. contrario, gracias por invitarme. Aquí estamos como siempre. Buen tema que algún día vamos a tocar, esto de los influencers que de alguna manera ya la fama temporal de lo que es hoy las redes sociales los lleva a pensar que pueden hacer o deshacer ciertas cosas. No es el único, ha habido otros casos, que habría que mencionar. También en la política mexicana, la política internacional. Claro. Muchos de nuestros políticos estrellas de derecha e izquierda Uh-huh. ya se desviven con las redes sociales y yo creo que el tema que vamos a tocar el día de hoy va a raíz de eso, ¿eh? De hecho, si te fijas, por ejemplo, las campañas de los tres candidatos presidenciales, me llama la atención de que desde hace tiempo, ya sabes que se pone la estadística de cuántos alcances tuvo en redes sociales, pero nunca te desglosan en realidad o nunca te explican que muchos de los alcances que tienen son por memes negativos, ¿no? Te dicen, es que tuvo tantos, pero no te dicen en realidad si es bueno o es malo. Te dan a entender de que son populares, pero popularidad negativa o popularidad positiva, ¿sí? Pero bueno, son cosas que pasan, son cosas que hay, y bueno, hoy vamos a tocar un tema, por eso hemos traído al estudio a nuestro buen amigo Octavio Tolentino, porque si le sabe bien al tema, y hoy vamos a platicar, mi querido Naín, de este conflicto que se suscitó el 5 de abril de este año y que está trascendiendo, precisamente se ha vuelto trending a nivel mundial. México rompe relaciones con el país de Ecuador. Pues andino. Una problemática que pues yo a mi edad, yo no había conocido que México había roto relaciones con algún país. Siempre hemos tratar de mantener las buenas relaciones, pero creo que era necesario poner un alto en ese sentido porque se violan las cosas. Vamos a poner en contexto a la gente. Bueno, ¿qué sucedió el 5 de abril? Resulta que por la mañana López Obrador en la mañanera había dicho que él no pretendía romper relaciones con Ecuador a pesar de que no estaban teniendo una buena comunicación. Bueno, habían nombrado persona non grata el 3 de abril a nuestra embajadora. A nuestra embajadora. Sí. Sí. Eso fue el 3 de abril. El 5 de abril
AMLO dice, no voy a romper relaciones con él, pero por la noche, después del suceso, entonces resulta que López Obrador, a través de su cuenta X, llama la atención con el comunicado y se rompen relaciones con Ecuador. Y entonces se vuelve trending. Y todo el mundo dice, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? Si en la mañana habías dicho una cosa, ahorita... Y empieza también la contra a decir, es que es ese gobierno que... No, es que no se ve en el contexto de lo que estaba pasando. En Ecuador se había violado la embajada de México en Ecuador, Octavio. Todo un debate. Sí, realmente, bueno, a mí me gustaría hacer un poquito de antecedente. Sí hemos roto relaciones con otros países. Okay. Rompimos relaciones con el gobierno de Franco. Pero, ¿en qué década? 1972. Ok, ya había nacido yo. Ya habías nacido, Okay. creo. Estaba yo bebé, obviamente, sí. ¿no? Rompimos relaciones con ellos un buen rato. El problema con España es que nosotros apoyamos la República y ganó Franco, y entonces tuvimos una serie de broncas ahí con ellos. Había agencias de negocios, aquí se tenía la República, aquí existía el gobierno de la República, ahí por la calle de Marsella había un edificio de 3 pisos que ahora está abandonado, y luego se murió Franco porque después de todo hay un Dios, y volvimos a empezar a establecer relaciones con el gobierno de Adolfo Suárez. Pero ¿qué pasó durante todo ese tiempo? Pues no pasó nada. Y mira que nos liga mucho más a España, muchísimas cosas. Muchas cosas. Que a Ecuador. Inclusive hasta la economía, ¿no? Pues aquí recibimos pastores de cabras y acaban siendo empresarios hoteleros y mucho migrante panaderos. Español terminó en México con estas rupturas desde décadas antes del 70. Sí, bueno, desde aquí. La Guerra Civil Española, el 36, se trajo a muchísima gente, se la trajo Cárdenas. Pero yo creo que es importante, es la única situación que nosotros hemos roto relaciones diplomáticas, y rompimos relaciones diplomáticas durante la Segunda Guerra Mundial con Alemania, con Italia, con Japón, y con Hungría y con todos los que estaban aliados al eje, porque estábamos en guerra. Sí, pero era lógico. Pero era lógico, era una guerra mundial. Que estemos en guerra y sigamos con relaciones. Claro. Aparte, hay que constatar que, por ejemplo, la Embajada de México en Francia, ya en la Francia de Vichy, la Francia ocupada por los alemanes, tenía una gran capacidad de asilo y se mandaron hacia México o hacia América a muchísima gente gracias a que dábamos asilo. Ahora, esto del asilo, vámonos a remitir a lo que son los tratados. Pero vamos a comenzar por algo, El gobierno de Ecuador está molesto porque al ex vicepresidente de Ecuador se le genera un asilo político en México. Un movimiento que no fue de la noche a la mañana, que tengo entendido que a través de Bárcenas, la secretaria de Relaciones Exteriores, le comunica al gobierno de Ecuador, oye, vamos a proceder para darle asilo al ex vicepresidente de Ecuador. No fue algo que dijeran, este cuate me lo voy a meter en la maleta, lo voy a meter al avión y me lo voy a llevar. Esto ya estaba avisado. Ya existían antecedentes de que estaba avisado. Este hombre estaba desde diciembre de 2023 en la embajada, en una calidad ambigua que no existe, porque estaba como huésped. Ni estaba asilado, ni estaba refugiado, estaba como huésped. Hay que tomar en cuenta que nuestra canciller, una mujer con todo el conocimiento de la diplomacia, era muy amiga de Correa en el CELAC. Cuando cambiamos a Ebrard, ella entra muy bien hechas las cosas, pero este hombre es el vicepresidente del gobierno de Correa. Correcto. Sí. Yo creo que lo teníamos ahí en stand-by. Y varios personajes que estaban rodeados de Correa tuvieron este asilo, como varios diputados que estaban en la línea ideológica de ellos. O sea, ya había antecedentes de personajes cercanos a Correa que ya habían tenido este asilo por parte de la embajada. A ver, vamos por partes, no nos hagamos pelotas. En primer lugar, el asilo viene de la Convención de Viena de 1961, en el cual un país puede brindar asilo a quien él considere perseguido político, ¿sí?
y aún en el caso de que tenga delitos del fuero común, se le puede asilar y mantener en la embajada hasta que la Corte Internacional de La Haya Lo decida. decida si lo suelta y se lo regresa al país, Claro. o no lo suelta. Ahora, la siguiente tratado al que se arguyen estos hombres de Ecuador, que la verdad tienen de diplomáticos lo que yo tengo de astronauta, el asunto es que ellos van a la Convención de Caracas. En la Convención de Caracas dice: no se puede dar asilo a un delincuente probado en un país. Pero la otra parte del artículo dice: la facultad de dar o no asilo viene a cargo del país asilante. O sea, si yo decido asilarlo, me va el país... Bajo mi responsabilidad. Bajo mi responsabilidad, y el país se queja ante la Corte Internacional o se queja ante la OEA, y ya después de un proceso se los regreso o no. Y a mí me parece estupendo porque la Embajada de Ecuador tuvo 5 años a Julian Assange. Lo tuvo refugiado en la Embajada de Londres. Y Londres nunca entró, o sea, el Reino Unido. El Reino Unido, pues no son trogloditas, saben de lo que están hablando. Nada más para robar en otros países. Bueno, a los pobres ingleses no los defiende ni su mamá, pero sí respetan las reglas del juego. Es que el problema de esto es, aquí hay otra cosa que no hemos tomado en cuenta. Aquí hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Independientemente si tú eres delincuente, si tú tienes antecedentes, también existen los derechos humanos. Y este es apegado a derecho humano, en donde México le da un posible asilo al expresidente de Ecuador, y esto que tú estás diciendo está rompiendo completamente el Tratado de Viena, ¿sí? Y de alguna manera lacera lo que significa toda esta organización, todos estos países afiliados. Entonces dicen... A la ONU. A la ONU. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, hoy ya puedo hacer lo que se me pegue la gana. O sea, yo puedo agarrar... No. Ese es el único país que, pues, aquí hay dos cosas que hay que notar. Uno, México siempre tuvo la doctrina Estrada. Es no intervención en los asuntos internos de un país. Uh-huh. Yo no sé qué tenía que andar hablando el presidente sobre una bronca de política interna en Ecuador. Es un monólogo. No, pero es que si lo digo yo, está bueno. Y en el micrófono no lo haría, ¿eh? Pero el presidente de un país de nuestro tamaño, y lo hace para echarle tierra a Televisa y a los medios de comunicación de aquí, pero ¿para qué metió a Ecuador? Sobre todo en un asesinato profundamente sensible para el pueblo de Ecuador. Que a pesar del comentario, ¿tú consideras que era la forma de actuar de Ecuador? ¿O tenía que ser bajo la ley? Por supuesto que no, pero ¿dónde está la doctrina Estrada? Y vamos siendo claritos. Ahí tenemos al imbécil. Espérame, aquí lo traigo apuntado porque son tantos. Tantos que se hicieron enojar que mejor nos anotas. Sí, por ejemplo, tenemos a Castañeda, que fue el secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Fox, y bueno, pues Fox también, haciendo el papelón de come si te vas con Castro, exacto. y lo pusieron como menso, y luego... Pero te das cuenta cómo los mandatarios cuando ya tienen el poder, como se aferran tanto a sus discursos, se los olvida estos detalles. No, pero tienes que ser imbécil, porque si vas a ser un mandatario de un país, son 130 millones de gentes, o sea, no tienes conciencia. Ahora, por otro lado, también este hombre de Fox dijo que el que pudiera entrar a la embajada en Cuba sería asilado. Pues ahí van los cubanos, se vuelan un camión y con todo y camión se cargan la puerta de la embajada y se metieron todos. Pero a ver, Octavio, vamos a tratar de enfocarnos al problema ahorita. A ver, López Obrador hace una declaración desacertada, sí, porque interviene en la política de Ecuador al criticar y decir que al asesinato del candidato, ¿sí? La que iba en puntero se cae. Y entonces le da margen al gobierno de Ecuador pensar que López Obrador se está metiendo en asuntos que no le corresponden. Perfecto, lo entiendo, la edad, posiblemente la edad de López Obrador, tiene que ver. Intransigente porque a veces se vuelven intransigentes con la edad. Segundo, porque López Obrador le gusta también hablar mucho por micrófono, y te entiendo tu postura cuando tú dices, hay cosas que yo las digo con mi gente, al micrófono no las tengo que decir. Pero tercero, y ya es aquí donde yo pregunto, Octavio,
¿esta declaración de López Obrador realmente iba a detener el proceso o no lo iba a detener el proceso de Ecuador? Ecuador estaba firme a ver. a robarse a este cuate para llevárselo a la cárcel. Tú no puedes expresar tu opinión. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en Malawi o en la guerra del Congo? No tenemos idea y nos vale sorbete porque no podemos hacer nada. No estamos cerca. No, y aunque estuviéramos cerca, pues es otro país. Lo que dice Trump en Estados Unidos, pues nos tenemos que quedar callados porque pues es la política interna de Estados Unidos. Bueno, en Haití, lo que hizo el presidente pero la pregunta fue que yo le estoy diciendo, ¿de todas maneras iba a detener? Ecuador iba a ir por él. A ver, espérame. Pero ¿para qué? Iba a sacar. No, a ver, vamos hablando las cosas como son. Lo que hizo López Obrador fue una imprudencia. Claro. Porque me queda claro que si a López Obrador lo invitas a Galloso, saca al muerto y se mete él. Él es el protagonista y en estos últimos meses que le quedan, pues como que ya le vale corneta y tiene diarrea. Ya se va. Verbal. No se da cuenta de lo que dice. Pero bueno, es nuestro presidente. A ver, te voy a poner un ejemplo. Yo me acuerdo, yo nunca he votado, bueno, una vez voté por el PAN, por Fox, debo acusarme, qué bárbaro, es una bestia, pero en fin. Pero luego cuando vino Calderón, el Borrachales, yo ya no voté por él. De hecho, me parece que no era un buen presidente y no lo fue. Sin embargo, cuando vino Sarkozy a pedirle que liberara por sus pistolas a Florence Cassés, yo estuve de acuerdo con el presidente, porque borracho, menso y todo, es mi presidente. Y Francia se puede ir mucho al carajo, porque Sarkozy lo único bueno que tenía era su vieja, Carla Bruni, que estaba guapísima y cantaba bien. Pero Sarkozy era parte de la derecha, era parte de esa Europa que todavía sienten que está en el siglo XIX y te ponen una cañonera en el puerto y te doblegan, que se vaya a la fregada. Y eso es lo que a mí me molesta de lo que está sucediendo ahora. Vamos viendo quién es Bueno, entonces me estás poniendo un ejemplo en el cual de alguna manera tú me estás dando la razón. Por supuesto que sí. Si llega el gobierno de Francia y le pide al gobierno de México dale liberación a esta chica, a Florence Cassés, le está pidiendo un favor que jamás se hizo público a través del micrófono, se supo posteriormente. Es lo mismo que te estoy diciendo. Si López Obrador tiene una declaración pero es que en este caso es Sarkozy actuó como Obrador, vino a exigir y lo mandamos a volar. Obrador no debió, fue un acto de imprudencia. Pero lo logró, finalmente Sarkozy logró lo que quería. Se la llevaron, se quedó aquí un buen rato y se la llevaron. En América eso es lo que querían, porque si te das cuenta, esa zona es la zona del triángulo de litio. Y si lo vemos geopolíticamente, ahí hay intereses tanto de industrias. Ahorita vamos a eso. El personaje que ahorita está gobernando ese país. Es a lo que yo voy. ¿Quién es este cuate? O sea, es un hijo de un magnate, o sea, no es el hijo del hombre más rico de Ecuador, que tiene la industria del banano y que está profundamente asociado, y eso sí lo digo en el micrófono, con todos los cárteles mexicanos y de donde sean para meter en contenedores de fruta, droga. Y es que es una guerra ideológica. Y es un tipo de ultraderecha, no tiene idea. Él está tan capacitado para ser presidente como para yo manejar el transbordador espacial. Nos embarramos a las primeras. Claro, llega por su posición económica. Y luego la canciller. Por el apoyo del narco que hay en Ecuador. Y de Estados Unidos también. La canciller es Bárcenas. Su papá. La de allá. De Ecuador. Sí, la de allá. Su papá es el principal traficante de armas de fabricación israelí en todo Sudamérica. Son gente enriquecida pues, con negocios. No necesariamente legales, ¿sí? El asunto es, tenemos un presidente que aparte es un chamaco, es un junior, que en plena crisis se va a Miami. Sí. Se va a echar unos drinks a Miami cuando el país esté en un broncón de los 1000 demonios. Y lo que es cierto es que ellos, cuando declaran persona non grata a nuestra embajadora, Raquel Serur, en ese momento... Y le dan un ultimátum para salir del país. No, una persona non grata tiene 72 horas para ir. Ir. Sí, eso es lo que implica. México iba a mandar un avión de la Fuerza Aérea a recogerla, a ella, no al personal de la embajada. Pero decían que no lo iban a dejar aterrizar porque era un avión militar, y luego dijeron que no, pues que iba a aterrizar en otro lado, o a lo mejor ella se iba a mover en un avión comercial. En fin, iban a ir a Colombia, se hizo un merequetengue.
Y en ese momento, cuando ve esta situación, López Obrador le da el asilo al vicepresidente, ¿sí? Y en ese momento los ecuatorianos se comportan como gorilas. Dejó de ser huésped para ser asilado. Ahí es donde, tú me estás aclarando. Sí. Desde diciembre vive en la Embajada de México. Como huésped distinguido y ahora es un asilado. Un asilado político. Ajá. Ok. México, el país asilante, tiene el derecho de darlo. Que si se lo pueden revocar o no, es otra cosa. Pero por lo pronto lo dio. Y en segundo lugar, en ese momento, el gobierno de Ecuador decide asaltar. Primero pone una unidad blindada de esas que interfieren comunicaciones afuera de la embajada. Ajá. Luego decide asaltarlo y en la noche, a las 10 de la noche, irrumpen. Claro. Asaltan la embajada. Agreden a Canseco. Agreden al encargado de negocios de la embajada y se llevan a este hombre. A Jorge Glass. Se lo llevan y eso no puede ser. Aquí el gran problema es, Hitler no se metió a una embajada. Stalin tampoco. Pinochet tampoco. Pinochet, aquí es donde quiero yo tomar en cuenta. En 1973, fue el 11 de septiembre el golpe de Pinochet. El 12 de septiembre llegaron las tropas chilenas a la Embajada de México, donde estaba Martínez Corvalá, ¿sí? Y salió Martínez Corvalá con la bandera y con el delegado militar. Y les dijo, ustedes no pueden entrar a mi embajada. Adentro estaba Hortensia Bussi de Allende y una bola de asilados. Pero les dieron para atrás. ¿Por qué? Porque aún los peores gorilas, y pobrecitos de los gorilas, ya no estamos acabando, los peores imbéciles que ha habido en este mundo, respetan las embajadas. Por lo tanto, este es un escuincle baboso, no es un presidente. Pero ese no es el problema. Eso que hicieron es un acto, toda la OEA. 29 de los 30 países nos apoyaron. Almagro, que no es santo de mi devoción y que se ha bronqueado con López Obrador toda la vida, porque es un títere de los Estados Unidos. Los Estados Unidos y Canadá, que esos canadienses, la aparente invasión, pues ¿cómo la aparente? Pues falta que lo hubieran cañoneado, ¿no? Pues eso que no se puede hacer. Pues querían que la destruyeran, que físicamente pues es que acabara. Los canadienses son, a ver, nosotros nos peleamos muchos con Gringaria, pero los verdaderos canicos son los canadienses y navegan con bandera de tarugo, pero son los hijos del tostín. Se han volado toda la minería que les dio Cedillo. Cedillo vendió las minas y vendió los ferrocarriles. Es un país altamente ecologista. Mangos, no es cierto, no es cierto, eso no es cierto. Y aparte, Canadá cayó. Bueno, pero la política de Canadá ha sido eso. O sea, dentro de Canadá soy ecologista. Tengo a la gente bien, pero fuera Canadá ha explotado muchos países. Creen que Canadá es Saturno, o sea, están idiotas. Pero ahora yo estoy muy molesto con el gobierno, no con el gobierno, con el Parlamento canadiense, porque cuando fue la cosa esta de Zelensky, salió un ucraniano que se había refugiado de Ucrania a Canadá. Que era nazi. Y dijo, yo fui nazi y yo maté judíos y maté rusos porque soy pro-nazi. Y todo el Congreso se paró a aplaudirle. Carajo, decía un amigo mío. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Morgan Liss, tratamiento capilar intensivo a base de queratina, ventas al 55 19 49 60 00. Morgan Liss para tu cabello. Gaenza Profesional, venta, armado y reparación en todo tipo de cables. Gaenza Profesional, www.electronicagaenza.com. Estamos ubicados en República de El Salvador y República de Uruguay. Todo lo que necesites en cables de audio y video. Salón de fiestas, ocasión en Sinacatepec, Estado de México, a 3 kilómetros de la UAM, en la ciudad de Toluca. Paquetes desde 3,500 para 100 personas. 722-261-6150 con el ingeniero Rodríguez. Salón de fiestas, ocasión. Gracias a nuestros patrocinadores. Hoy estamos platicando del conflicto México-Ecuador, rompen relaciones. Estamos tratando de hacer un poquito de historia. Entremos ahora sí, dejemos la historia un poco atrás y vamos a enfocarnos a lo que va a suceder a partir de ese 3 de abril que nos comentas, cuando es non grata la embajada de México, la embajadora de México en Ecuador. 5 de abril, López Obrador, a través de la cuenta de X, decide romper relaciones y después Pero primero le dio el asilo. Sí, primero le da el asilo. Y después rompe relaciones con Ecuador. Por supuesto. Y ya lo que se ha desatado. Y nos quedamos con lo siguiente.
29 de los 30 países que congregan esta. El que no votó fue Bukele, de Salvador, porque es igual de troglodita. Es lo que me decían ahí. No tiene mucha idea de lo que es la Ahí diplomacia. me decía eso, pero ¿No? me llama la atención que vota a favor Argentina. Me llama la atención. Los países civilizados Ajá. tienen que votar a favor, porque mira, tantos años de finalmente violencia y de es un estupidez. convenio, ¿no? Que tienen es ellos, un convenio de que todas las firmaron. naciones de la ONU, Sí. todos. Sí. Tú te registras como nación en la ONU porque te acabas de formar y te adhieres a los... O sea, si estoy de acuerdo, voy a tener embajadas, voy a dejar que la gente venga y ponga embajadas, porque si no, esto es un relajo. Claro. Porque si no, el pez más grande se come al chico. Si Y eso es lo que se trata Si de yo evitar. como país, Octavio, dejo que la embajada de Uganda venga a México y la voy a respetar como tal. Por a la supuesto, embajada. es parte del territorio ugandés. Claro, por supuesto. Por ejemplo, ¿no puedes ir a la embajada de Rusia Y hacer a despapalle. decirles cosas? Porque sale el guardia y te da tus garrotazos. Claro. Y tiene toda la razón. Sí, está en su derecho. Está haciendo al territorio ruso. Entonces, aquí hay dos cosas. Uno, este hombre es un presidente provisional Ok. por año y medio. En año y medio va a tener que dejar de ser presidente. Él quiere reelegirse y necesitaba un golpe mediático. Hacerse popular, pues yo creo que se ha vuelto mucho más impopular. No calculó, Como el Fofo Márquez. no compares. Sí, comparo Estúpidos porque- con agresivos. No, este no le ha pegado a nadie. Fofo Márquez, le pegó a es que nuestra ya no soberanía. tenemos que hablar de ese imbécil porque no tiene que ser mencionado. Que lo metan a la cárcel y que si lo matan a golpes allá adentro, su problema. Si te das cuenta, este presidente actúa así impulsivamente. Yo, a mi criterio, fue las cámaras, como tú lo mencionas, ¿no? De decir, yo soy presidente, se aplica la ley. No sabe ni dónde está parado. Igual un poquito que el de Bukele. Pero bueno, el asunto es, allanaron la embajada, todos nos apoyaron. ¿Por qué no estuvo el representante mexicano cuando se votó esto en la OEA? Porque México ya traía la idea de hacer la demanda en la Corte Internacional de la Haya. Si se para ahí, Almagro hubiera dicho, oigan, vamos a hacer que negocien, y esto no es negociable. El que invada tu embajada no es negociable, y nuestra diplomacia se vio muy bien. Yo ni me paro, yo voy a ir a la Corte Internacional de la Haya, y también estamos pidiendo que lo expulsen de la ONU, lo cual se me hace un exceso, porque tampoco es para tanto, ¿sí? Lo que deberían de hacer es sancionar al presente gobierno mientras esté, que tenga una sanción todo el país. En cuanto se vaya, pero que sea el que cometió la estupidez es el presidente de Ecuador. Si te das cuenta, pareciera que fue más un golpe de Estado hacia Ecuador, porque si te das cuenta, al romper esas tensiones, empieza a haber una crisis y curiosamente... Pues han estado en crisis todo el tiempo. Pero si te das cuenta, les dan más, es como darse un palazo en el pie. Y entonces, si te das cuenta, está rompiendo la estabilidad económica de Ecuador. Y si te das cuenta, ellos tienen la parte de la zona de litio. Y si te das cuenta, ahorita hay una tensión en varios países de que Estados Unidos quiere meter la industria por el MOS, ¿Por qué tumbaron al de Bolivia? por el litio. Por supuesto. Y yo estoy pensando que esta misma crisis... Y la más fácil forma de sacar litio es la de Bolivia, porque usted se muere. La que tenemos aquí en Sonora, es un bronconón, pero se puede sacar y es redituable. El problema va más allá. Yo creo que esto tiene cómo acomete la ultraderecha mundial, la ultraderecha de la gente rica, de los que están con el Fondo Monetario Internacional, con los globalistas, con Christine Lagarde, con todo este movimiento que se le oponen los BRICS. Y en América Latina, pues ahí tenemos a Milei, y luego tenemos a este animal, y luego no sé qué otro, porque antes eran gorilas puestos por la CIA. Sí, perdón, yo lo viví todito, me tocaron todo el catálogo de gorilas, pero ahorita son bestias puestas por el poder económico. Ni siquiera la CIA está muy metida, La CIA ahorita trae broncas en Europa y trae una bronca con China al tamaño de una casa. Pero aquí es lo más patente de que la ultraderecha, la gente del capital, mueve a cualquier sonso para ponerlo en un país. ¿Hago el payaso? Sí. Y por ejemplo, esta situación, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que rompemos relaciones
y a ver qué sucede, porque realmente nosotros de Ecuador no dependemos. Vamos a pasar a esa parte, pero antes te voy a decir una cosa. Si el gobierno de López Obrador fue imprudente con su declaración, Sí lo fue. si el gobierno de Ecuador fue imprudente y violó los acuerdos, invadió nuestra embajada, Eso no es una imprudencia, eso es una bestialidad. ok, Hay diferencias. hay diferencias, estoy de acuerdo contigo. Ok, en ambos casos. Vamos a tratar de poner un panorama de esta manera, y lo digo porque tengo amigos ultraderechistas, que desgraciadamente sí es el último tema que vamos a tocar en los últimos 5 minutos del programa, que obviamente al odio que tienen a nuestro actual gobierno, están con el gobierno de Ecuador, y dijo, ese actuó bien el gobierno de Ecuador, perdón, insultaron a nuestra embajada, la violaron, y eso, independientemente de los colores que yo tenga como partido, no lo puedo permitir. Si estuviera ahorita aquí el partido en el cual yo no le voy, yo estaría apoyando al gobierno para haber roto relaciones con ese país. No se necesita estar en ese sentido, pero la pregunta es, el gobierno de Ecuador, si se hubiera pegado a la ley, hubiera podido extraditar a el expresidente, a Jorge. Hubiera podido detener que lo mandaran a México. Hubiera podido estar asilado en la Embajada de México en Ecuador, pero no lo hubieran podido sacar, porque estaría asilado bajo protesta, por decirlo de alguna manera. No te lo puedes llevar porque yo aquí tengo un juicio en el cual resultó culpable, y hasta que no lo evalúe alguien más, porque tú y yo no nos vamos a poner de acuerdo, vamos a ir con el tercero, con Naim, y él va a ver las cosas y va a decir, pues ¿estás de acuerdo contigo? Estoy de acuerdo contigo. Pero él se lleva 3, 4 años. Ok, el tiempo es lo que le preocupa porque él tiene 1 año y medio en el poder. Claro. El tiempo es lo que le preocupa. Pero ahora te pregunto, si él pudo haber ganado a lo mejor esa parte y se lo lleva, entonces a mí, en lo personal, a título personal, yo estoy pensando que el actual gobierno de Ecuador lo que quiere realmente es tener a Jorge Glass en un lugar en donde él pueda disponer absolutamente de él, del expresidente, y posiblemente si llegara a haber una muerte para Jorge Glass, entonces creo que los ojos del mundo tendríamos que pensar que el gobierno de Ecuador es un asesino. Porque si le llega a pasar algo a Jorge Glass, cuidado, Y hubo Cuidado. reportes que ya fue hospitalizado. Ya fue hospitalizado. Y de hecho le encontraron, hicieron un examen que le encontraron sustancias con antidepresivos y todo esto. Y te voy a decir una cosa, no se necesita una bala. Se necesitan medicamentos, se necesitan sustancias para poder matar a alguien y pasarlo como una muerte natural. No, a ver, ¿tú por qué crees que una vez que pasó el gobierno de Correa y le quitaron el asilo, dejaron de tener asilado a Julian Assange en Ecuador, en la Embajada de Ecuador, curiosamente, lo sacaron las autoridades inglesas y lo metieron en una prisión? Estados Unidos pidió la extradición a Estados Unidos y los ingleses se han hecho patos. ¿Por qué? ¿Cómo van a quedar? Porque en cuanto Julian Assange entra a Estados Unidos, le meten 150 años ahí en la que tienen en Cuba, en la prisión de Cuba, en Guantánamo, y el mismo Biden, ahorita que lo entrevistaron, dijo, pues es que yo creo que debemos ya de dejar de lado la situación del señor Assange y que lo manden de regreso a su país, que es Australia, que es el hijo chiquito de los ingleses. Pero bueno, ya estar en Australia, y entonces si se lo echan a Australia, nadie se quiere aventar el boleto de matarlo, porque todo el mundo tiene los ojos puestos en Julian Assange, que está en el bote por decir la verdad. Nada más por eso está en el bote. Nada más por eso, por decir la verdad. Recopiló la verdad de muchos años. De muchas cosas ilegales. Un gran hacker. Yo creo que ahorita lo más importante es que con este escándalo a Glass se le garantiza, porque la OEA ya dijo que lo tienen que regresar a México. Okay. Lo tienen que regresar como asilado político de México. Y desde luego estos se van a hacer patos, no van a querer. Pero lo que peor que les puede pasar es que se les muera,
lo tienen que cuidar más que a sus hijos, porque entonces se hace es realmente, a mí lo que más me preocupa y me molesta es la tristeza de esos mexicanos, de los que voy a hablar en un ratito más. Bueno, échale para adelante. Pasamos a lo que sigue. Esta ruptura entre México y Ecuador nos lleva a pensar que definitivamente el que pierde en materia económica es Ecuador, no es México, ¿sí? Nosotros no dependemos más que, bueno, la exportación del cacao, que es importante. Por cierto, el cacao ecuatoriano es increíble. Va a sonar burdo el ejemplo, pero por ejemplo ya no pueden transmitir Chavo del Ocho allá. Exacto. Ese es un ejemplo burdo, pero real de cómo es el impacto. Y va a empezar a pegar en otros aspectos, porque en el deporte mexicano, especialmente en la Liga Mexicana, hay muchos ecuatorianos jugando en México. No sé hasta dónde vaya a pegar esto, pero la pregunta es, ¿Ecuador pierde? Si todos los países que votaron a favor de México empiezan a cortar relaciones económicas con Ecuador, ¿se va a ver disminuido Ecuador? ¿O su propio negocio a través del narcotráfico de Ecuador lo va a mantener a flote? Aquí hay un problema. El negocio con México es importante para Ecuador, somos un proveedor importante. Uh-huh. Ellos dependen mucho más de nosotros que nosotros de ellos, pero ellos dependen de la CELAC. Uh-huh. Es el Grupo Económico para Latinoamérica y el Caribe. Y ahí están proponiendo varios estados meterle un montón de sanciones. Sí, porque lo van a amonestar. Sí, le van a decir, ahora tú vas a pagar más aranceles, esto, lo otro, aquello, y es donde se le va a armar la bronca. Yo creo que nunca tuvo idea. Es como aquel que tira un cigarro y no se fija que es un polvorín y mule. Se da cuenta cuando ya llegó con San Pedro, porque a le pasó lo mismo. Como las caricaturas de... ¿Qué se llama? De los Looney Tunes. ¡Pum! Entonces sí, yo creo que está en un brete. ¿Y qué va a pasar con México? Pues a México no le va a pasar nada. Ahora, hay un problema humano que no estamos viendo. Sí. De Ecuador entran un montón de inmigrantes. Claro, están llegando muchos. Están llegando muchos que quieren irse a Estados Unidos. Pero si no hay relaciones diplomáticas, no los podemos recibir. ¿O les vamos a dar un paso humanitario? Yo creo porque ¿qué culpa tiene el pueblo de que su presidente sea un imbécil? Yo creo que el pase humanitario va a seguir existiendo para toda Centroamérica y Sudamérica. Eso me queda claro. Yo creo que López Obrador no se va a meter bajo su política de humanismo, que lo vean bien o lo veamos mal. Bajo esa política de humanismo, él no les va a prohibir el pase humanitario. Aquí el problema va a ser si los ecuatorianos empiezan a migrar más por este conflicto, porque finalmente Ecuador de por sí está viviendo una crisis económica, y si estas amonestaciones que la CELAC le empieza a hacer a Ecuador empiezan a hundir al país, entonces vamos a ver a tantos haitianos como ecuatorianos en el país. Yo lo que también llamaría la atención es, a ver, ¿hasta dónde los cárteles de la droga de toda Latinoamérica son negocio para los grandes capitales del mundo? Uh-huh. Eso no se ve. O sea, el que la gente se drogue y se ponga hasta el gorro. ¿Por qué están los gringos reaccionando contra el fentanilo? Porque se les mueren rápido. Claro. Porque si fuera como la motita, que duran 40 años quemando mota y se mueren de otra cosa, pues no habría tanta bronca. Sí, claro. El consumidor lo tengo que mantener. A ver, para que sea negocio. Tenemos de nuestro... Somos malos para el fútbol, pero buenos para los carteles. Tenemos carteles mexicanos metidos en Ecuador, en Colombia, en negocio con los colombianos, en Argentina, en Chile, en España, en Italia. O sea, nuestro principal producto de exportación son los carteles de drogas. Y los nuestros, y los colombianos tampoco son tontos, no venden piñas. ¿A quién le conviene todo esto? ¿Qué tanto negocio es los carteles? Okay. Eso es algo que hay que pensar. Y ahora los carteles de ahora ya no son como los antes, que eran una pirámide, ya son fraccionarios, a que si se muere uno ya rápido reemplazan a... Pero aquí yo, como soy pegado a la historia, mano, no puedo dejar de hacerlo. Justo te traje. Cuando se juntaron Franklin Delano Roosevelt y Cárdenas le dijo, ¿sabes qué? Los adictos
no son gente que sea mala, son enfermos. Vamos a tratarlos como enfermos. Y Roosevelt dijo, no, son moralmente malos, nocivos, y hay que perseguirlos, y hay que hacerlo ilegal y meterlos al bote. Y eso fue, creo que en el 36, 37. Creo que era legal varias drogas en México, ¿no? En el periodo de Cárdenas, ¿no? No, Cárdenas no hizo legales las drogas, pero tenía la idea de tratarlos como adictos. O sea, a ti te gusta la mota, ok, te vamos a meter a un lugar donde trataremos de que dejes de fumar mota, y si no, te vamos a seguir dando mota hasta que te mueras. Pero a todos los demás que empiecen, esa era la idea. Y el otro dijo, no, y mira lo que han llegado los carteles. Ve lo que está pasando en Uruguay. Ese súper presidente que tuvo Uruguay, que a nosotros nos vendría bien agarrar 6 meses el país, en este desmadre. Pero ese cuate Mújica dijo, ok, yo estuve en el bote 11 años por guerrillero, por poner bombas y matar policías de la dictadura uruguaya. Pero adentro me di cuenta que entre los rateros y entre los asesinos hay honor. Uh-huh. Se matan entre ellos, pero no a sus familias. La los que venden de la mafia de los Estados Unidos en los 30s, 40s, había honor entre ellos. Había honor, pues pero uno de los Kennedy prohibía el alcohol y tenía vínculos. No, ¿qué prohibía el alcohol? El papá de los Kennedy fue un contrabandista del carajo de alcohol de Canadá para Estados Unidos. Ahí se hicieron ricos los Kennedy. No. Digo, no comulgues con piñas, mano. Mira, el asunto es, en ese momento, en el Uruguay, él dijo, los narcos se matan a la familia, a los hijos. Hay que volver legal la droga. Y en Uruguay no hay más marihuanos, hay los de siempre. Igual en Holanda, porque cuando es ilegal algo, se consume más, ¿no? No es lo mismo buscarte una novia que tirarte a la del vecino, ¿no? Claro. Es mejor porque es prohibido. El ser humano es así. El pasto ajeno se ve más rico que el propio, ¿no? Dicen hasta los borregos. Entonces sí es importante que veamos el trasfondo político-económico. Bueno, y pusieron a como presidente que realmente... Son los modelos. No, pero no puedes poner a alguien tan bruto. Eso sí. O sea, agárrate alguien con un poquito de sesos. Ahorita voy a preguntar algo basado en esto. Las mejores donas de la Ciudad de México son sin duda alguna las de Mamá Donas. Estamos ubicados en la calle de Oficios 256, Colonia 20 de Noviembre, Alcaldía Venustiano Carranza. Después de 18 donas, te las llevamos hasta tu casa, 55 90 96 03 72 en redes sociales, en Facebook, en Instagram y en correo electrónico, Mamá Donas. Búscanos ahí en Mamá Donas. Gracias, Dianita Cabrera. Y vámonos a la última parte. Y antes de que se termine el programa, ¿quieres hacer una acotación? Yo también quiero hacer una acotación porque estoy muy molesto y acabo de firmar electrónicamente una petición que me llegó para desaforar a la senadora Lili Téllez por traición a la patria. Otra mujer que tiene la oportunidad de tener un micrófono enfrente y que lo único que sale a decir la señora senadora Lili Téllez son una bola de estupideces, porque creo que nada más la educaron para decir estupideces. Perdón, señora Lili Téllez, a título personal le pongo nombre y apellido. Enrique Escárcega está en contra de sus declaraciones. Usted no puede ir en contra de que nos viole nuestra embajada. Esto es un atropello de parte de usted solo por quererse hacer protagonista de la historia política. Cuidado, porque este tipo de políticos solo dañan a nuestro país. Hoy más que nunca, en un conflicto entre Ecuador y México de este tipo, tenemos que estar unidos. Pues no podemos estar unidos para otras cosas, pero hoy todos los mexicanos tenemos que estar unidos y tenemos que defender la soberanía de nuestro territorio. Pues sí, yo lo que... Aquí hay 2 senadoras, una de ellas, Lili Téllez, que no merecen ni siquiera el insulto. Claro. No merece la pena. ¿Cómo puede pedirle disculpas a Ecuador? Digo, pues que la extraditen a Ecuador, que la agarran y que la suban para allá. Uh-huh. Realmente, qué personaje tan corto de miras. Es igual, por eso está de acuerdo con el presidente de Ecuador, porque es igual de imbécil. No tiene remedio, se juntan, ¿no? Por otro lado, tenemos a Beatriz Paredes, una política de muchos años, nunca ha ganado ningún cargo de elección, ni de vocal de sexto A, pero siempre ha estado metido en la política mexicana.
Sin embargo, yo sí creo que ella criticó el exceso verbal del presidente, sí, pero no se puso en la posición que se puso Lili Téllez y que se pusieron toda esa bola de digo, Calderón, Fox, todos esos de derecha recalcitrante, de esa derecha de la que es producto rancia, de la que es producto, sí, es algo que apesta. Cuando yo era joven apestaban y ahora estoy viejo y siguen apestando, o sea, no tienen remedio. El asunto es, yo sí creo que tenemos, como en mi caso personal, yo me puse del lado de Calderón, aunque no era santo de mi devoción, porque es el presidente de México, y somos un país, y somos mexicanos, con todas nuestras folclóricas formas de ser, pero somos un país, y realmente cuando se agrede al país, uno tiene que cerrar filas con el país, claro, porque no puede uno, porque es mi enemigo político, no, y la verdad a mí sí me parece, y lo voy a decir aquí, yo sé que mi voz es pequeñita, pero Carmen Aristegui, yo vi su programa el día de ayer, entrevistó a un politólogo ecuatoriano y me cae gorda, ya me cayó gorda, sí, porque yo la decía, sí, bueno, de todos modos siempre tiene de repente la agarró contra el presidente y he estado a punto de mandarle una tiene WhatsApp y decirle, a ver, este es el único que no te ha quitado el micrófono y es al que más friegas, ¿sí? Porque será como sea, pero nunca te ha bajado, ¿sí? Los otros dos idiotas, el borracho y Peña Nieto, te bajaron, ¿sí? Ahora, y Fox creo que también le tiró leña, la sacaron de la W, bueno, eso no importa. El asunto es que esta mujer entrevista dice, no, sí, es un acto inaceptable, inadmisible que hayan atacado a nuestra embajada, pero ¿qué tanto propició lo que hizo el presidente? O sea, ¿qué le pasa a esta señora? Y tiene un montón de audiencia, y tiene un micrófono, pues también que agarre sus garritas y se largue para Ecuador. Si no le gusta, yo tenía un par de amigos, uno era argentino-español, y el otro era español, ya cómo criticaban al país. Y un día le dije a un amigo mío, ya ves, eso nos pasa por el letrero del aeropuerto. ¿Cuál letrero? Es que se recibe cascajo, ve qué chingaderas nos mandan. Lo mismo, estos que están aquí, si no les gusta, seamos menos, que sean menos. Esto es muy sencillo de cerrar el tema, porque estamos ya a 2 minutos de cerrarlo, pero es muy sencillo. Sigo yo pensando que así como en el deporte, mi querido Octavio, en donde a los comentaristas deportistas se les acerca ciertas partidas presupuestales para hablar bien o mal de cierto jugador, sigo pensando que nuestros periodistas mexicanos sigue teniendo nómina de algún poder fáctico. Exacto. Por supuesto. ¿Sí? Por eso se atreven a decir a veces tanta estupidez dentro del micrófono, ¿sí? Se atreven a decirlo porque saben que el cheque está saliendo de la oficina y está ahí. Pero es que los medios son un gran traidor de todo. Claro. Es el negocio. Porque realmente el sentimiento debe ser otro, el de Aristegui, pero, y digo, ella ya tiene una fama, ya tiene todo una trayectoria, no tiene por qué decir cosas para tener trending, como lo que pasa con otras personas. Pero sinceramente, esto es para unirse, para decir, estamos con este gobierno, no pueden lacerar nuestros derechos, no pueden invadir nuestro territorio y estamos cerrados, y si Ecuador se tiene que romper relaciones, se va a romper relaciones. Le dijeron al presidente de Ecuador que pidiera una disculpa y dice, eso nunca lo voy a hacer. Pues agarra tus zapatillas de ballet y ya saben. Y se lo va a pedir la ONU, finalmente sí. Se lo va a pedir, vas a ver que se lo va a pedir. Y tampoco lo va a hacer. Nain. Pues el mensaje es que como sociedad tenemos que pensar con prudencia, pensamiento crítico, porque esto es lo que hacen estos personajes. A mi criterio va arraigado a esta guerra ideológica, a esta forma muy impulsiva de querer resaltar. O sea, realmente todos los personajes que aquí se nombraron fueron por resaltar. Desgraciadamente, en una guerra de modelos se está afectando pues la estabilidad de la vida humana, ¿no? Y al final lo que se viene en juego es la calidad de vida de todo un planeta. Ok. Octavio, ¿terminamos? ¿Cerramos con algo? Sí, es muy importante que
yo no voy a decir que tomemos conciencia porque ni el sentido común, porque son cosas escasas en estos tiempos, pero a mí sí me gustaría mucho que seamos prudentes, sobre todo en todo lo que te hacen vivir y hacer. Nos tienen destinados desde que naces hasta que te mueres. Esto de la 5G, y que me perdonen los cibernéticos, a mí me da más miedo que una bomba atómica en manos de un chamaco. Nos van a tener hechos unos babos de por sí, ya no sube mucha agua al tinaco. Y luego con esto, yo creo que tenemos que ser conscientes. Ok, perfecto. Osteopatía Deportiva, terapeuta físico para la salud, la señora Tania Modano te está esperando en el 50-20-45-51-70. Mil gracias por habernos escuchado en el programa número 101, Adeptomanía. Hoy el tema estuvo candente, estuvo sabroso porque tuvimos a Octavio Tolentino y estuvimos platicando del conflicto entre México y Ecuador, que va a dar para hablar de aquí hasta no sé cuándo más. Muchísimas gracias, yo soy Enrique Escárcega. Es un placer trabajar para todos ustedes. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.